La propuesta de Feijóo de cobrar menos al estar de baja para luchar contra el absentismo laboral ha abierto un debate, como han visto. Vamos a conocer las cifras. El líder del PP se basa en el informe de la empresa Randstad del primer trimestre de este año, del 2026. Indica que de media, de enero a marzo, 1.600.000 personas no acudieron a su puesto de trabajo. Eso es un 5% más que en el mismo periodo de ese primer trimestre del 2025. De esos, 1.200.000 son bajas médicas justificadas. Entonces, ¿qué es absentismo? Bueno, pues lo es todo. Incluye, como acabamos de ver, las bajas médicas justificadas, pero también, y serían esos 400.000 de diferencia entre el 1.600.000 y el 1.200.000, por ejemplo, los permisos, como el permiso de maternidad, lactancia, cuidados, también ausencias justificadas, como por ejemplo cuando necesitas acudir por lo que sea a un juzgado, o ausencias sin justificar. Y ahí podría haber, si es que lo hay, un fraude, como denuncia Feijóo y los empresarios. Es algo que permiten algunas empresas, que pueda ausentarse el trabajador sin justificar durante unos días. Bueno, Feijóo propone que las personas de baja cobren menos, pero ya cobran menos, a no ser que el convenio pactado por empresarios y sindicatos indique que la compañía complemente hasta el 100%. Si no es así, por accidente o enfermedad laboral, la Seguridad Social cubre el 75% del sueldo desde el primer día. Y el otro 15% la empresa, sí, así está pactado, insistimos. En el caso de enfermedad común, del día 1 al 3 no se percibe sueldo, del 4 al 20 la Seguridad Social cubre el 60%, y a partir del día 21, hasta el final de esa baja por enfermedad común, el 75%. Bueno, es un tema controvertido y por eso le hemos pedido al economista Manuel Hidalgo que nos acompañe para aclarar algunos términos y analizar los motivos sobre el absentismo laboral. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Realmente España tiene un problema con el absentismo laboral? Tiene un problema. Efectivamente, tiene un problema en el sentido de que hace unos años el porcentaje de trabajadores que se ausentaban suponía un 2,5% del total y ahora andamos sobre el 4,5%. Esto es objetivo, son datos que incluso la propia EPA te lo comenta, ¿no? Te lo dice. Ahora bien, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión son analizar bien las razones, pues simple y llanamente para no hacer diseños de política económica que no solo no arreglen el problema, sino que además pueda contribuir a castigar doblemente a aquellos que se están ausentando en su puesto de trabajo, en su mayoría por razones justificadas. Claro, porque ¿en qué sectores hay más absentismo laboral? Porque claro, las condiciones de trabajo no son las mismas en todos los puestos. No, normalmente los sectores en donde hay más ausencia son sobre todo servicios, en muchos de ellos, y también en sectores en donde, sobre todo, la capacidad que tienen algunos trabajadores para ausentarse sin que tenga consecuencias en sus relaciones laborales son mayores, ¿no? Sabemos muy bien, por ejemplo, que los trabajadores indefinidos pueden ausentarse algo más que los trabajadores temporales. Pero, de nuevo, muchas veces pensamos que esto se debe a un fraude por parte del trabajador que decide no ir a trabajar sin que esto quede contabilizado, pero en general, en términos generales y prácticamente en todas las cohortes de edades, de tipos de empleo, etcétera, y de trabajo y de contratos, las ausencias vienen justificadas sobre todo por enfermedad. Pero como comentábamos hace un momento, hay algunas empresas que permiten ausencias sin justificar, ¿no? Aunque sea solo 1, 2 o 3 días. Sí, no, pero eso es muy normal y esto también sucede, por ejemplo, en Europa. Cuando uno analiza, por ejemplo, las relaciones laborales en países europeos, este tipo de ausencias no están justificadas, vamos a decirlo, por un papel, por un documento, pero sí están justificadas dentro de la organización propia de la empresa. Otra cuestión son los fraudes, evidentemente, son aquellos que se ausentan, que en principio pueden de alguna manera mentir por la causa, pero generalizar en este tipo de casos, este tipo de situaciones. Yo creo que has puesto los datos, ¿no? De 1,6 millones, 1,2 está justificado, y generalizar y pensar que todo es fraude es cometer un error de bulto. Es decir, hay que entender bien las causas, por qué está sucediendo esto, atacar esas causas y así podremos observar, en principio, y eso es lo deseable, que estas bajas pues vayan reduciéndose conforme se vayan solucionando los problemas que la han generado. Claro, la otra polémica en este caso es esta sugerencia de que las personas que estén de baja cobren menos. Como hemos comentado, ya de por sí cobran menos, a no ser, y es el matiz que le pregunto, como comentábamos también hace un momento, que haya un pacto en el convenio entre sindicatos y el empresario de que la empresa complemente hasta el 100%. Pero esto ocurre en muchos casos.
Ocurre en algunos casos. Evidentemente, la legislación básica lo que nos dice es que hay que crear los incentivos adecuados para que la gente, los trabajadores que se puedan incorporar o reincorporar de una forma u otra, lo hagan, porque también, evidentemente, no les interese estar permanentemente en baja. Ya le digo también que esto no es la situación habitual, que sucede. Todo el mundo conoce a alguien que está de baja cuando no debiera, ¿no? Yo creo que esto es la anécdota del día siempre, ¿no? Pero en general esto no sucede. Después, evidentemente, la legislación básica, como ocurre prácticamente en toda la legislación laboral, esos mínimos pueden ser mejorados por los convenios, la negociación colectiva dentro de cada sector o incluso dentro de las empresas. Por lo tanto, aquello que está negociado entre trabajadores y empresarios, evidentemente, es algo que hay que respetar porque también es legislación. Por lo tanto, hay que ver cada caso, hay que analizar en general las razones, como he dicho, las causas parece que están ausentes en el debate y, en definitiva, pues entender bien cuáles son las razones de por qué esto está sucediendo. Ojo, no solo está sucediendo en España, sino que está sucediendo también en el resto de Europa y atacar, como he dicho, esos problemas. No le voy a pedir que entre en el debate político, pero ¿realmente No. usted cree, como experto, que bajando el sueldo a las personas que están de baja se soluciona el problema del absentismo laboral? No, porque las causas son muy diferentes. A ver, tenemos identificada principalmente cuáles son las razones, porque todo el mundo se preguntará, bueno, si es un 2,5% en 2019 y un 4,5 o 5% ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Las causas son bastante claras y yo creo que algunos de los políticos que hemos escuchado son responsables en buena parte de lo que está sucediendo. La primera de ellas, obviamente, es que la población envejece y la población envejece enferma más y está más tiempo de baja y eso no podemos evitarlo. La segunda son las listas de espera. Fíjese que en 2019 un trabajador de media estaba de baja 26 días porque estaba a la espera de un diagnóstico o una prueba. Ahora hemos llegado a los 40. En buena parte las causas del aumento del absentismo no solo está en la edad, está precisamente en la incapacidad de nuestro sistema sanitario de dar respuestas rápidas a las necesidades de los trabajadores. Y aquí sí es verdad que hay mucha responsabilidad política. Y en tercer lugar también hay una situación que ha cambiado después del COVID. Y esto ha sucedido en muchísimos países, que son las bajas por razones de salud mental, por problemas de carácter asociado a este tipo de dolencias, ¿no? Que está también muy asociado a las condiciones laborales en algunos puestos de trabajo en donde los trabajadores ya han dicho en muchos casos hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por lo tanto, estas son las principales razones y este es el debate que tenemos que tener. Es decir, ¿por qué nuestro sistema sanitario no puede dar solución tan rápida como antes y por qué están surgiendo estos problemas de carácter más de enfermedad asociada bueno, pues a nuestro bienestar y salud mental en nuestro puesto de trabajo y que eso esté afectando a las bajas laborales y, por lo tanto, a la continuidad de nuestra actividad laboral? Entonces, para no tocar los sueldos, medidas concretas para reducir el absentismo laboral que, como usted decía al inicio de esta entrevista, es elevado en nuestro país. Bueno, aquí evidentemente otros profesionales asociados, por ejemplo, a la actividad de la salud mental, de la salud en general, etcétera, podrán decir algo más concreto, ¿no? Pero en principio es evidente que una de las principales razones es la saturación de nuestro sistema de atención primaria y de nuestros diagnósticos y de las pruebas que se realizan a las personas y, por lo tanto, a los trabajadores. Soluciones, evidentemente, agilizar, mejorar, reducir las listas de espera, también introducir, ya se ha intentado, ya hay una propuesta, ya se hizo, la reincorporación parcial para que trabajadores que en la medida que quieran y puedan se vayan reincorporando a su puesto de trabajo sin necesidad a que su tratamiento esté terminado siempre y cuando se pueda y lo desee, obviamente. Y, por supuesto, también dotar de más recursos y siempre bajamos al mismo problema, ¿no? Al sistema sanitario para tratar otras dolencias que a lo mejor hace 10, 15 años no eran tan importantes, pero que ahora sí han aparecido como importantes y relevantes, ¿no? Y, por supuesto, también el eterno debate sobre las condiciones laborales, las relaciones laborales dentro de las empresas que permitan, vamos a decirlo así, una mejor adecuación de nuestra capacidad productiva al bienestar del trabajador, que esto evidentemente muchas veces parece que es anatema, no se puede discutir. Bueno, condiciones de trabajo como las de los trabajadores que tienen que afrontar estos días de tanto calor, con temperaturas extremas, tener que trabajar en la calle. Eso también, evidentemente, es un factor a tener en cuenta, ¿no? En cuanto al absentismo o a la baja, porque a veces es imposible poder trabajar a más de 35 40 grados. Eso es uno de los casos, pero en general esto es transversal a toda la economía española. Por darle un detalle, España es uno de los países de Europa occidental en donde más horas extras no remuneradas se hacen, ¿no?
en donde más trabajadores tienen contratos que no son el deseado. No digo ya el puesto de trabajo, ¿no? Sino el contrato. Hay muchos trabajadores con empleos parciales cuando desearían trabajar a tiempo completo. Es evidente que nuestro mercado de trabajo sigue generando unas disfuncionalidades que afectan directamente al bienestar del propio trabajador. Ya no solo a las empresas, también, ¿no? Por lo tanto, hay que revisar nuevamente, hay que seguir analizando, estudiando y considerando cuáles son estas condiciones básicas laborales que en España, por razones regulatorias, de cultura, tradición o porque simple y llanamente no hemos resuelto los problemas básicos de cómo se establecen dichas relaciones laborales, pues siguen permaneciendo y que van, como he dicho, en contra de este bienestar del trabajador. Pero es una de las partes, como hemos dicho, ¿no? Otra, la más importante quizá es que cuando alguien se da de baja por razones médicas y está justificado que se da de baja, lo deseable es que esté el mínimo tiempo posible de baja. Y le puedo decir claramente que si igualmente tenemos anécdotas de gente que sabemos que hace fraude para ir a trabajar, también tenemos muchas de aquellos que están de baja y están deseando reincorporarse. Prefieren estar obviamente trabajando en sus condiciones normales que estar en casa pues con una dolencia que no pueden resolver, ¿no? Por lo tanto, el debate es ese. El debate no es si hay fraude o no hay fraude, que lo hay, evidentemente, hay que atacarlo. Los incentivos se establecen mediante reducciones salariales cuando estas ya se alargan durante un tiempo, pero sobre todo hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es muy diferente a lo que se está comentando. Bueno, el secretario general de comisiones yo creo que lo ha mencionado, o de UGT creo que era, pero este es el debate. Es decir, vamos a atacar la raíz del problema, un sistema sanitario que dé respuestas rápidas a los trabajadores para que se puedan reincorporar lo más rápidamente posible a su puesto de trabajo. Pues Manuel Hidalgo, gracias por acompañarnos unos minutos y analizar con nosotros esta polémica que ha saltado al debate político. Gracias y buenos días. A vosotros, muy buenos días. Le preguntaba yo al economista Manuel Hidalgo sobre las condiciones para muchos trabajadores estos días con esta intensa ola de calor que estamos atravesando y que ya nos dicen que va para largo.